Hoy, 23 de septiembre, es Día contra la Trata de Personas y la Explotación Sexual. Es el Día Internacional que busca concientizar sobre este delito que, si bien afecta también a hombres y a niños, principalmente tiene como víctima a niñas y a mujeres, sobre todo en estado de vulnerabilidad. Es una fecha que fue establecida en 1999 por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas, y en UNIFE buscamos darle difusión a este tema, concientizar, y por eso la saludamos a Daniela Gasparini. Ella es psicóloga experta en temáticas de género y está en comunicación con nosotros para profundizar sobre este tema. Daniela, bienvenida, un placer. Amanda, mi nombre, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Primero que nada, gracias por estos minutos con nosotros para seguir amplificando la información sobre este tema, ver qué pasa con la trata de personas y saber si también es un tabú hablar de estos temas a la hora de educar, a la hora de concientizar, si cuesta muchas veces poner este tema sobre la mesa. ¿Cómo estás? Bueno, mira, lo primero que te quiero comentar es que es una problemática social que está lamentablemente muy naturalizada, ¿no? Ujú. Hay un montón de mitos también que hay alrededor de lo que es la trata de personas y mucha desinformación. Entonces, muchas veces a la hora de poder hablar sobre este tipo de problemáticas, hay poca información, o la información que se maneja es información que por ahí está más basada en imaginarios colectivos, como que, bueno, la trata es básicamente el secuestro y la desaparición de una persona, y realmente eso es una de las modalidades que puede llegar a haber en este tipo de crímenes, ¿no? Pero no es la más habitual en nuestro país. Por ejemplo, en nuestro país la manera más habitual de lograr captar a una víctima de trata es a través del engaño, de la oferta laboral engañosa, de las falsas promesas. En la actualidad hay lamentablemente un montón de víctimas de trata que están siendo víctimas de explotación, tanto sexual como explotación laboral. Y la verdad es que hay muy poca información porque hay una naturalización de la explotación, lamentablemente, Ujú. ¿no? Se ha estado mucho tiempo diciendo que la prostitución es el oficio, la profesión más antigua del mundo, Claro. y naturalizando la explotación sexual de mujeres, niñas, personas de género disidente. Y también se naturaliza la explotación laboral, que es otra de las finalidades que tiene la trata de personas y que tiene como víctimas todos los días a personas que también están en una situación de mucha vulnerabilidad socioeconómica, Ujú. ¿no? Sí, tal cual. Y además, Daniela, en base a lo que vos mencionabas, esto de que lamentablemente son crímenes que están sumamente naturalizados, muchas veces cuando uno cuenta una noticia de la desaparición de una persona o mismo sobre un caso de abuso sexual y esa red que lamentablemente existe y tiene mucha solidez en todo el mundo, pareciera que hay una especie de consenso colectivo inconscientemente sobre que, bueno, listo. La secuestraron, por ejemplo, lisa y llanamente, y listo, no va a haber justicia, no va a pasar nada que dé algún tipo de esperanza de que en algún momento este tipo de delitos realmente van a empezar a reducirse, y muchas veces tiene que ver con la asociación a las cúpulas de poder que pareciera que sostienen también estas redes. Entonces, ¿cómo se puede combatir toda esta solidez que fue generando lamentablemente la trata de personas y la explotación sexual? Lo que pasa que la trata de personas es la esclavitud actual, ¿no? Y cuando decimos la esclavitud actual es una práctica milenaria que se ha adaptado en el tiempo, ¿no? Se ha Ujú. podido acomodar, ha ido mutando y se ha acomodado a las diferentes coyunturas económicas, políticas y sociales, ¿no? Ujú. Y se ha convertido hoy, junto con el narcotráfico, en uno de los negocios ilícitos más redituables a nivel mundial. Entonces, digo, cuando hablamos de algo que es tan redituable económicamente, es muy difícil pensar que no tenga la estructura de poder arraigada a este tipo de crímenes, ¿no? Ujú. Lamentablemente es un delito que tiene una característica muy puntual que se llama connivencia, Ujú. que es la complicidad
judicial, policial y gubernamental que hay, ¿no? Del poder político incluso en relación a este delito, ¿no? Ujú, Ahora bien, también es importante, o sea, la contrapartida, ¿no? Cómo se puede lograr no solamente prevenir, sino también rescatar a las víctimas de este delito. Y para ujú, eso es necesario que las políticas públicas de Estado estén bien fortalecidas en materia de prevención, en materia de seguridad, en ujú. materia de asistencia a la víctima. Hoy, por ejemplo, se celebra el Día Internacional contra puntualmente la explotación sexual de personas, ¿no? Que tiene lugar a una fecha importante, porque un 23 de septiembre de 1913 se sancionaba en nuestro país Sí. la primera ley de trata y fue vanguardia internacional, fue un Ujú. modelo internacional. Después, por supuesto, Naciones Unidas y organismos internacionales han avanzado en el tiempo, pero hasta recién el año 2008 no estaba penalizada la trata de personas en nuestro país, ¿no? Por más que estaba esta ley en algún momento que nunca se terminó de reglamentar. Entonces, digo, nosotros tenemos una ley muy importante, que es la 26842, que es para prevenir y sancionar el delito de trata, Ujú. que además de perseguir a los responsables de este crimen, sino también tener penas para los responsables, eh, también asiste a las víctimas de explotación y trata de personas, ¿no? Ujú. Y una de las características importantes que hace esta ley es crear la línea nacional de denuncias Ujú. para casos de trata de personas, que yo bien vi que ustedes están pasándolo Sí, la en ciento el cuarenta y Zócalo, cinco. y me parece claro, muy importante que la línea 145, ¿no? Que recibe denuncias a diario sobre situaciones de trata y que hace que pueda impactar directamente en la justicia, es decir, cualquier persona llama o cualquier víctima puede llamar y esta denuncia se lleva adelante en la justicia inmediatamente, Ujú. ¿sí? No hay que hacer todo el proceso de ir a una comisaría o a ir a algún lugar en específico, no, se puede llamar desde cualquier punto del país Ujú. y te aseguro, después Es de anónimo. muchos años y de haber trabajado incluso haber formado a profesionales que atienden la línea 145, es una línea que funciona, es una línea que debería tener más capacidad humana funcionando porque funciona a las 24 horas, Ujú. pero se llevan adelante a partir de esta línea denuncias, causas y rescate a víctimas, ¿no? Entonces, Ujú. digo, es importante el fortalecimiento de la política pública para poder rescatar a las víctimas y para poder acompañarlas en todo su proceso, porque como hablábamos antes, es algo que está lamentablemente muy naturalizado y la mayoría de las personas que uno por ahí rescata o toma contacto muchas veces no se autopercibe víctima de trata, ¿no? Ujú. Entonces, porque piensa que una víctima es alguien que está privada de su libertad, Ujú. encerrada, encadenada, y la realidad es que la mayoría de las víctimas no están en estas circunstancias, ¿no? Ujú, claro. Bueno, Daniela, de hecho, en los últimos días también surgió la noticia de una mujer que se infiltró en una red de trata para rescatar a su nieta en Mar del Plata, y también hubo muchos marplatenses que expresaron, bueno, en ese edificio hace años que se sabe que pasan cosas. Entonces, acá es donde tenemos que empezar, ¿no? En ese punto se sabe que pasan cosas, pero ¿qué pasa? Hay como un miedo que nos lleva muchas veces a fingir demencia, a naturalizar y a obviar, profundizar sobre un tema que es sumamente delicado, es sumamente problemático, y por eso volvemos a repetir lo de la línea 145, porque es totalmente seguro, y si vos percibís algo extraño, es muy importante realmente llamar, porque puede cambiar totalmente, ¿no?, el paradero de todas esas personas que a día de hoy siguen siendo víctimas, porque mientras nosotros estamos conversando, esta es una realidad que está pasando paralelamente. Entonces tenemos que hacer algo de manera conjunta, y por eso, Daniela, también preguntarte cómo es el acompañamiento a las familias. Vos, como psicóloga, ¿qué consejos podés dar a las personas que están atravesando esta situación y a los familiares de personas que están atravesando esta situación? Bueno, no es un proceso fácil, ¿no? Porque primero darse cuenta que uno puede estar siendo víctima de estas semejantes violaciones a los derechos humanos es un impacto muy importante. Muchas veces las víctimas
niegan este tipo de situaciones o se despersonalizan, ¿no? Lo que se llama disociación, para poder soportar el sufrimiento, ¿no? Entonces eso después tiene sus consecuencias, trae angustia, trae síntomas de depresión, trastorno de estrés traumático muchas veces. Y bueno, muchas veces la familia también es importante que esté ahí acompañando, porque también es un impacto para la familia y también para las personas que rodean a una víctima, ¿no? Entonces, primero entender que hay un proceso, ¿no? Que no todas las víctimas son iguales, no todas las víctimas le impacta de la misma manera, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, hablamos principalmente de que a veces hay una naturalización tal que uno cree que, incluso su autoestima ha sido totalmente degradada, ¿no? Entonces es importante, ya sea para víctimas de explotación sexual, pero también para víctimas de explotación laboral, poder estar acompañadas, ¿no? En este proceso es importante que el Estado esté presente en sus diferentes dispositivos. La realidad es que hay equipos de rescate y asistencia en todo el país, y es bueno que esto se conozca y que se fortalezca, ¿no? Porque el proceso por el que pasa una víctima a veces requiere de mucho tiempo de asistencia, ¿no? La asistencia tiene que ser integral, porque lo que el Estado no pudo evitar, que es básicamente que una víctima sea víctima de trata, lo tiene que reparar, ¿sí? Es una responsabilidad que tiene el Estado y es por ley. Entonces es importante la ayuda integral, la ayuda psicológica, la ayuda sanitaria, en salud integral, el asesoramiento jurídico, también obviamente la ayuda habitacional y económica en el caso de que eso sea requerido, y un acompañamiento integral permanente, y sobre todo también en seguridad si es que las víctimas requieren una protección, ¿no? Entonces es un proceso integral, y psicológicamente es un acompañamiento que creo que puede estar durante mucho tiempo para poder posicionar a la persona. Primero, entender cuál es el proceso, qué es lo que le pasó, y poder ayudarla, acompañarla a comprender todo eso, y después a restituir básicamente su derecho al deseo, a su identidad, ¿no? Porque muchas veces hasta la identidad pierden. Entonces es muy importante esa reconstrucción subjetiva que sea acompañada por profesionales de la salud, ¿no? Daniela, muchas gracias por ayudarnos a sumar nuevas perspectivas en una problemática que tiene lamentablemente muchísimos años y que afecta en todo el mundo y que pasa constantemente, y el hecho de que la evitemos no quiere decir que no siga creciendo, así que es importante que hablemos de esto, que charlemos, que veamos y que denunciemos por sobre todas las cosas. Recordemos la línea 145 a nivel nacional, es una línea anónima, es segura y realmente puede hacer la diferencia, así que Daniela, muchísimas gracias nuevamente por estos minutos y esperemos que en algún momento podamos hablar de este tema con otra realidad, ¿no? Con mejores noticias, y que no sea contra la violencia y contra la explotación y la trata de personas, sino con una realidad mucho más agradable. Gracias, Daniela, un placer. Bueno, muchas gracias a vos, y también recordar que ante la desaparición de una persona, y principalmente de los niños, no hay que esperar ni 24 horas, hay que llamar inmediatamente a la línea 145. Gracias. Importantísimo eso, importantísimo. Muchísimas gracias, Daniela, un placer. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.